Continuamos con la explicación de las formas de derivación de funciones algebraicas. Fórmula número 7, que refiere a la derivada de un producto de dos funciones, cuya regla de correspondencia se expresa como U por V, donde U, V son funciones dentro de la función original. Bien, y tenemos como ejemplo aquí y igual al producto de dos funciones. El primer factor binomio es U y el segundo factor binomio es V. La fórmula para derivar este producto de dos funciones es la derivada de U por V, es decir, es igual a la suma, donde la primera parte es el producto de la función U por la derivada de la función V, más la función V por la derivada de la función U. Vamos a sustituir de acuerdo a la fórmula. Siempre hay que tener en cuenta que la primera parte corresponde a la parte algebraica de la regla de correspondencia de esa función, es decir, U está como 2x cuadrada más 3 y V como la parte algebraica 5x menos 4. Y esto va a ser igual a U. Entonces, tenemos que U es 2x cuadrada más 3 por la derivada de V, y V es 5x menos 4, más V, que es 5x menos 4 por la derivada de U, que es 2x cuadrada más 3. Bien, aquí tenemos entonces realizada la sustitución. Continuamos con el proceso de derivación. Antes del símbolo de derivada no se deriva, por lo tanto, la parte algebraica 2x cuadrada más 3 pasa igual. Está la derivada que hay que derivar a esta parte algebraica, que es 5x menos 4. Para ello nos vamos a auxiliar entonces de la fórmula número 6, que se refiere a la derivada de una suma. Y efectivamente aquí tenemos la derivada de esta expresión algebraica, que es 5x menos 4. Y entonces esto es igual, abrimos un corchete y ponemos la derivada de 5x, cerramos, menos la derivada de 4, cerramos el corchete, más, vamos en esta parte, más 5x menos 4, ¿verdad? Luego dice, por la derivada de esta expresión algebraica. De igual forma, nos vamos a auxiliar con la fórmula de derivación número 6, que refiere a la derivada de una suma. Y esto es igual a la derivada, entonces indicamos la derivada de 2x cuadrada más la derivada de 3. Bien, en esta parte donde aparece el símbolo de derivación es la orden, que hay que continuar el proceso de derivación donde se está indicando. Por lo tanto, tenemos aquí el 5, este coeficiente que en cálculo, en las fórmulas es la constante. Vamos a trabajar la fórmula número 3, y para x a la unidad la fórmula número 2, y para 4 la fórmula número 4, perdón, la fórmula número 1, la número 1. Y aquí tenemos entonces de igual forma la fórmula número 3, la fórmula número 4 y la fórmula número 1, para poder continuar con el proceso de derivación. Tenemos entonces que la derivada del producto de estas dos funciones, 2x más 3 por 5x menos 4, esto es igual a 2x cuadrada más 3 por
aquí a simplificar un poco el procedimiento de la escritura del proceso de derivación. Y tenemos aquí que 5 es la constante que multiplica a la derivada de x con respecto a ella misma, que es 1, menos la derivada de 4, que es 0. Continuamos, más 5x menos 4, tenemos aquí por la derivada, simplificamos el proceso y nos queda 2 que multiplica a la derivada de x cuadrada, y la derivada de x cuadrada ya está resuelta en ejemplos anteriores, por lo tanto esta es 2x. Bien, más, dice, más la derivada de 3, es decir, la derivada de la constante es 0. Bien, como observas, ya no aparece el símbolo de derivación, el que da la orden de seguir derivando. Por lo tanto, pues tenemos que realizar las operaciones correspondientes. Y esto es la derivada del producto de estas dos funciones por 5x menos 4 igual a 2x cuadrada más 3 por 5 por 1 nos queda 5. El 0 en suma y resta pues no tiene valor, más 5x menos 4 por, multipliquemos 2 por 2, 4x. El 0 se omite ya. Bien, ahora lo que nos queda es realizar la multiplicación donde corresponda. Podemos, terminamos en esta parte. La derivada del producto de estas dos funciones es igual a 5 menos 4, igual el 5 por 2 nos queda 10x cuadrada, más 5 por 3, 15, más el 4 por 5, 20, x por x, x cuadrada, menos por más o más por menos da menos, 4 por 4, 16x, 16x. Y entonces, veamos si hay términos semejantes para reducirlos. Y efectivamente tenemos aquí 10x cuadrada con 20x cuadrada y nos queda 30x cuadrada. Y tenemos menos 16x y por último más 15. Esta es la derivada de la función del producto de estas dos funciones.